Nadia no había hecho de comer, vivía violencia. Llega a su casa y encuentra a Bernardo teniendo relaciones con una sobrina de él. Le dio una paliza tremenda que le fractura 2 costillas. Entonces, cuando llega Bernardo por los niños, lo encaro. Y digo, a ver, ¿qué le hiciste a mi hija? La vida de violencia era tremendo. O sea, ya llegaba a casa, la veíamos totalmente lastimada. No era la misma Nadia que se me fue. Yo le decía, es que mira, Nadia, si tú sigues ahí, vas a dejar esos hijos sin padre y sin madre. Se metieron debajo de la cama porque tenían mucho miedo y se fueron con la vecina. Y le dice Carlos a la vecina que si le prestaba un cerillo para prender una vela. Y le dice la vecina, ¿y para qué quieres el cerillo? Quieren hacer travesuras. ¿Dónde está su mamá? Y ya le dice Uriel, es que mi mamita está muerta. En Mazatlán, Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su espacio Voces Ausentes. Yo soy Paola Betancourt y como siempre les agradezco mucho por acompañarnos y escuchar muy paciente y empáticamente cada una de las historias a las que damos voz aquí en su programa Voces Ausentes. En 2004, Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada a manos del hombre que debía amarla, respetarla, cuidarla, quererla. Su esposo, Bernardo, y su hermano terminaron con la vida de Nadia. Todo esto ocurre enfrente de sus hijos pequeños que entonces tenían 5, 4 y 2 años de edad. La familia de Nadia tuvo que enfrentar a todo un sistema corrupto, indolente, para poder tener y alcanzar el acceso a la justicia en el caso de Nadia, y hasta hoy, a pesar de que ya han pasado pues más de 20 años, su familia continúa exigiendo justicia por Nadia. El caso de Nadia, sin duda, es un caso de feminicidio que hace que se te revuelva el estómago por todo lo que ha tenido que atravesar su familia e incluso también por lo que tuvo que pasar Nadia, porque Nadia sí pidió ayuda, pidió atención a las autoridades, ella denunció que estaba viviendo violencia y en ningún momento el Estado mexicano hizo algo por detener su feminicidio. El día de hoy le agradezco muchísimo a su madre, a la señora María Antonia, quien nos acompaña el día de hoy en el espacio de Voces Ausentes. Ella nos va a platicar más sobre toda esta lucha que ha tenido que emprender por alcanzar el acceso a la justicia en el caso de Nadia, y pues también vamos a platicar sobre todo lo que tuvo que vivir Nadia en esta relación violenta que desgraciadamente termina en feminicidio. Señora María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Voces Ausentes. Gracias por la confianza para contar la historia de Nadia y su historia en este espacio. Muchas gracias, señorita. Le agradezco mucho que nos dé voz. Gracias. Primero que nada, me gustaría externarle mis condolencias por la pérdida de su hija Nadia y también mi admiración por esta lucha que usted emprendió como madre y que a pesar de que parecía que todo estaba en contra, de que tuvo que enfrentar autoridades negligentes, omisas, en todo momento, desde el momento en que decidió acompañar a su hija, pues para que denunciara la situación de violencia que estaba viviendo, en el momento en que el Estado mexicano decidió darle la espalda, en el momento en que se entera también, pues que su hija, pues fue víctima de feminicidio por parte de su esposo y de su cuñado, y bueno, toda esta lucha que usted emprendió y que hasta hoy continúa exigiendo justicia por su hija, mis respetos y mi admiración para usted. Muchas gracias. Me gustaría, pues, comenzar platicando que usted nos contara cómo recuerda a Nadia, qué hacía, quién era Nadia. Bueno, Nadia es mi hija la mayor. Ella tenía 24 años. Era una chica alegre, muy alegre, que por desgracia conoció a Bernardo en el transporte porque pues ella venía a la Ciudad de México a estudiar. Ella estudiaba programadora analista, sí. Y ahí es cuando conoce a Bernardo.
¿Bernardo era mayor que ella? ¿Qué edad tenía? No, no muy mayor, tiene 3 años más que Nadia, ¿sí? Ella tenía 17, él tendría ya 21, y pues así lo conoció. En este recorrido, en este trayecto entonces que Nadia hacía para venir a estudiar a la Ciudad de México, es cuando conoce a Bernardo. ¿Ella le contó en ese momento cuando comenzó a conocerlo, le platicaba de él? Sí, me comentaba que era un amigo, que era su amigo y que pues era simpático, sí, simplemente, pero pues hasta ahí. Sí. El- De hecho, yo no me enteré que eran novios, sí. Ya hasta que ella llega con Bernardo y la familia de Bernardo, diciéndome que se quería ir a vivir con él. Fueron directamente a su casa, pues la pareja, Sí, que era Nadia, Bernardo, su familia, como así a es, pedirle permiso para que ella se fuera a vivir con él. así es, Y así usted en es. ese momento que conoce a Bernardo, ¿qué percepción le dio? ¿Cómo lo observaba? ¿Qué era lo que veía en él? Pues yo no veía una mala persona, sí, o sea, pues realmente no lo conocía, ¿no? No conocía ni a la familia, porque incluso la familia se veía, pues, gente sencilla y trabajadora y, pues, lo normal, pues. Digamos que no hubo mucho tiempo como para conocer más a Bernardo, sino de pronto Nadia le da esta noticia que probablemente le cae como bomba. Así es, yo no estaba de acuerdo, yo le dije, no, eres menor de edad y no te puedes ir. Pero mi esposo me dice algo que, pues, como nos hemos arrepentido, ¿no? Y él se ha arrepentido mucho, me dice, es que ahorita sabemos, vamos a saber dónde está. Y si te opones a que se vaya con él, después no vamos a saber dónde está. Digo, pues sí, tienes razón, entonces permitimos. Fue la mamá y me dice, vivimos aquí, somos una familia honesta, trabajadora. Y pues yo respondo por mi hijo. Digo, bueno, Inicialmente comenzó a vivir Nadia con Bernardo en la casa de la familia de él. sí, así es, en casa de Victoria, sí, de la hermana. Ahí estuvieron viviendo, ya después Bernardo le construyó una pequeña casita, sí, y pues ahí estuvieron varios años. Bernardo pues no le daba el gasto suficiente, sí. Nadia pues vivía en condiciones muy precarias, a pesar de que la familia pues era ejidatarios, tenían bastantes terrenos, eran dueños de microbuses, o sea, tenían recursos, pero la forma de vivir era muy precaria. Precisamente este fue un tema, pues muy impactante en la vida que tenía Nadia, porque, como dice, pues de alguna manera en ese momento Bernardo probablemente sí tenía los medios para atender o para darle una vida mejor a Claro. Nadia, y también aquí hay que destacar que no le permitía a Nadia trabajar. Así es. No le daba permiso, entre comillas, de que ella pudiera salir a ganar sus propios ingresos, pero tampoco le daba la vida que Nadia merecía. Era una vida excesivamente precaria. Demasiado precaria, sí, y no, yo la apoyaba en lo que podía, sí, en todo lo que podía, porque tengo un hijo que es 8 meses mayor que mi nieto Carlos. Entonces, iban al kinder juntos. Yo me encargaba de la mensualidad de mi nieto y en lo que podía la apoyaba, sí. De esta vida precaria que tenía Nadia al lado de Bernardo, ¿qué tipo de cosas le sorprendía a usted como madre ver que su hija estuviera viviendo en esas condiciones? Para empezar, mire, en casa nosotros somos, pues podemos decir que económicamente de clase baja, ¿no? Pero tienen en su casa estufa, lavadora, refrigerador, o sea, lo necesario para una vida digna, ¿no? Entonces, cuando ella llega a la casa de Bernardo,
a la casa que construyó para que ella viviera, pues resulta que tenía que lavar en piedra, tenía que prender un fogón, tenía que calentar agua con la leña para poderse bañar. O sea, o sea, una vida totalmente diferente a la que vivíamos en casa. Este maltrato por parte de Bernardo, podríamos decir que posiblemente fue intencional para hacer que Nadia se malpasara en ese sentido. Pues no lo sé, no, realmente no lo sé. ¿Qué le comentaba Nadia respecto a esta situación que estaba viviendo? Pues ella me decía que vivía maltrato, sí. De hecho, pues no tenía que decirme. Se veía físicamente que ella ya tenía golpes, sí. Estaba recibiendo golpes por parte de él, aparte de la violencia económica, sí. Entonces, pues yo le decía, es que no puedes vivir así. No puedes vivir así. Entonces yo soy bordadora. Yo me dedico a bordar vestidos de novia y de 15 años, de fiesta. Entonces le decía, bueno, pues mi vida, tú sabes trabajar, tienes una carrera, porque terminó la carrera técnica, ¿sí? Entonces, yo te ayudo a cuidar a los hijos, pero no tenía permiso, ¿sí? Entonces, pues, tampoco tenía el permiso de trabajar en el bordado, o sea, no, él tenía que mantener el hogar, pero no lo mantenía, sí. Uh-huh. Entonces Nadia era una chica cuando se fue, era una chica linda, pues vestida pulcramente. Terminó vistiendo pants de él, playeras de él, o sea, enormes. No era la misma Nadia que se me fue. Nadia le comentó en algún momento por qué llegaba a soportar esta situación que estaba viviendo con Bernardo, quizá porque estaba muy enamorada, quizá por miedo, porque él amenazaba. Bueno, en un principio decía que era por amor, sí, y que lo quería ayudar para salir adelante, sí. Después le decía, pues es que estás recibiendo, aparte de pobreza, maltrato, y eso no se vale, sí. Entonces me decía, es que ¿cómo dejo a mis hijos sin padre? Dios, qué idea, ¿no? Y bueno, yo le decía, es que mira, Nadia, si tú sigues ahí, vas a dejar esos hijos sin padre y sin madre. Pero bueno, ahí seguía. Hasta que logró que Bernardo le diera permiso de trabajar. Sí. Ellos tenían 3 hijos, fueron 2 prácticamente consecutivos y... Los 3 consecutivos, Bueno, casi los 3 consecutivos, sí. Seguiditos, ¿verdad? Sí, Carlos, Uriel y Fernanda. Uh-huh. Sí. ¿Usted en algún momento justamente se dio cuenta y se percató de que su hija pues tenía ciertos signos de que era maltratada e Claro. incluso encaró a Bernardo y le reclamó? ¿Qué le Así dijo es. usted? ¿Qué le dijo él? De hecho, cuando Bernardo le dio permiso de trabajar, ella encuentra trabajo, sí. Encontró trabajo como cajera. Yo me ofrecía a ayudarla a cuidar a los hijos, sí, sin ningún problema. Entonces yo me hacía cargo de los niños. Ella cuando salía de trabajar, que fueron 2 semanas, no trabajó más. Saliendo de trabajar, me hablaba por teléfono, no existían los celulares, le hablaba por teléfono a los niños y le decía, ya voy, ¿cómo se portaron? Ya voy, no tardo. En una ocasión les llama y me dice, ya no tardo, ya voy para allá. Y Bernardo llega, ella llegaba como a las 6 de la tarde, eran como a las 7 llega Bernardo, muy tranquilo, y me dice, ¿y Nadia? Digo, todavía no llega. Yo tratando de suavizar el momento le digo, es que yo creo que ha de haber mucho tráfico. No te preocupes, no tarda. Y es que hacía un trayecto largo porque se trasladaba de Cuautitlán Izcalli a la Ciudad de México. Así es. El Estado de México a la Ciudad de México. Así es, exactamente. Sobre las calles de Tacuba, muy cerca del Metro Allende. Sí.
Entonces, le digo, no te preocupes, te doy de cenar, o sea, tratando de suavizar el momento, ¿no? Me dice, no, aquí me espero. Se sienta con mi esposo a ver televisión, eran las casi 7 de la tarde. Y después me dice, ya me aburrí, ya me voy, me llevo a los niños cuando venga que se vaya para la casa. Nadie no llegó. Nadie no llegó. Ella, llegó, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Ella no llegó a casa por los niños. Yo a las 5 de la mañana subimos a ver qué pasó, a qué hora llegó Nadia, y resulta que la casa estaba abierta, los niños estaban durmiendo y no estaba ni Nadia ni Bernardo. Entonces yo, nos esperamos, con mi esposo y yo nos esperamos. Llega Bernardo muy tranquilo y pregunta, ¿y Nadia? Digo, ¿qué no llegó? Yo me asusto. No, no llegó. Él estaba muy tranquilo. Yo espero, vengo al trabajo, me dice su jefe, ¿sí vino a trabajar? Y se fue a la hora de siempre. Me dice una compañera, entramos al metro. Pero fíjese mi mentalidad. O sea, todo lo que no tenía experiencia, no imaginaba pues que él había hecho algo malo en contra de ella. Yo pensé que había sufrido un accidente. Sí, intenté poner la denuncia por desaparición, no me la levantaron. 72 horas después levantamos la denuncia. ¿Y qué cree? Bernardo me acompañaba a buscarla. Sí, íbamos al semáforo, a la procuraduría, a los hospitales, a muchos lados, él me acompañó. En ese momento Nadia desaparece. Sí. Usted, como dice, intenta levantar la denuncia. En el primer momento en que usted busca el apoyo por parte de los servidores públicos, le niegan levantar el reporte por desaparición. Y en ese momento estaba en calidad de desaparecida. Así es. Pero Bernardo, que sí sabía qué había pasado con Nadia, claro, simula no saber nada e incluso participa en las búsquedas, la acompaña, finge que no sabe nada. Así es. Sí. Entonces, hubieron varios detalles en que nos percatamos que habían cosas raras en él. Y empezamos a buscar a Nadia cerca de su casa. Digo, alguien tuvo que haberla visto. Sí. Entonces, él se percata de que empezamos a dudar de él. Sí. Hubo varias contradicciones. Entonces, él pasó así. Nadia no había hecho de comer, vivía violencia, no le había dado tiempo. Entonces ella decidió llegar primero a su casa antes de ir por los niños. Llega a su casa y encuentra a Bernardo teniendo relaciones con una sobrina de él, hija de una hermana de él. Le dan una paliza tremenda, le dio una paliza tremenda que le fractura 2 costillas y la llevó a encerrar en una casa en construcción, que yo no tenía ni idea de que ellos tuvieran tantas propiedades. Yo no lo sabía. Sí. Entonces, cuando él se percata que estábamos dudando de él, la suelta, le dice, vete, le da 800 pesos en el 2003, le da 800 pesos y le dice, desaparécete. Porque si vas con tu madre y le dices, mata a Carlos. Carlos es su hijo mayor. Y es que da la casualidad de que Nadia no solamente vivía violencia, vivían los niños también violencia. Y sobre todo Carlitos. Entonces Nadia se va, pero no se va a mi pueblo. Yo soy de Teciutlán, Puebla, se va con mi familia. Llega con mi familia, me marcan de su casa y me dice, mamá, me pasó esto. Los niños. Viene súper preocupada por los niños. Y digo, es que los niños los tiene tu suegra porque yo te estoy buscando. Pero no te preocupes ahorita. Era el 2 de junio del 2003 que Fernanda cumplía 2 añitos. La niña más pequeña. Por eso recuerdo tanto esa fecha.
ese fue el pretexto de acercarme y decirle a Bernardo, ¿me llevo a los niños? Préstamelos porque le voy a hacer su pastel a mi niña. Me dice él, luego se los llevo. Y digo, no, de una vez los quiero bañar, estaban muy sucios. Si ellos vivían en una zona ejidal con mucha tierra, le digo, los quiero bañar, los quiero arreglar y comprarle su regalo a mi niña. Me dice, bueno, al rato voy por él. Entonces, llegando a casa, inmediatamente hago maletas con la ropa de mi hijo Mauro, que era casi contemporáneo de mi nieto Carlos. Hago maletas y mi madre me hace el favor de llevarlos a mi pueblo. Okay. Digo, yo me espero. Yo afronto esto. Entonces, cuando llega Bernardo por los niños, lo encaro. Y digo, a ver, ¿qué le hiciste a mi hija? ¿Sí? Digo, pues te vamos a denunciar. Él se rió y dice, ay, sí, cómo no, sí. Pero, dice, ¿y mis hijos? Quería entrar a fuerza a la casa, ya no le permiten la entrada. Digo, pues están con quien deben de estar, con su madre, ¿sí? Entonces, él quiso entrar, yo estaba alterada, lo agarro a bofetadas, le digo, y te voy a denunciar. Lo que le hiciste a mi hija no se va a quedar así. Se fue burlándose. Y pues ya Nadia deja a los niños en mi pueblo, se viene a denunciar y se levantó la denuncia por privación ilegal de la libertad con lesiones. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrada por Bernardo Nadia? Casi 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas en las que además de estar secuestrada, ella tenía 2 costillas rotas que le había fracturado tras la golpiza que le había propinado. Así es. Así es. Ella logra entonces huir a Puebla, después logra regresar a interponer la denuncia. Así es. Y entiendo, regresa a vivir a Puebla con sus hijos. Así es. Como medida de seguridad. Así es. Porque desgraciadamente como víctima deben terminar huyendo para protegerse en vez de que quien huya sea el victimario. Las víctimas son quienes deben de desplazarse para protegerse. Así es. Y fue lo que hizo Nadia. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo Nadia con sus niños en Puebla? Fue a mediados de junio. En junio la localiza Bernardo casi a finales de septiembre. Unos meses después. Y la regresa a casa, a su casa. Además, también es increíble que, bueno, en este lapso Nadia ya había denunciado, ya les había informado a los servidores públicos que había vivido violencia, un secuestro por parte de su pareja. Así. ¿Y qué pasó por parte de los servidores públicos? ¿Hicieron algo? ¿Lo detuvieron? Nada. Ninguna investigación. Nada. Pasó inadvertido este aviso de urgencia y de auxilio que estaba haciendo Nadia. Así es. Sí. Pasan los meses después de que Nadia estuvo viviendo en Puebla y Bernardo, como comenta, la localiza y la obliga a regresar con él. Así es. ¿Cómo hace esto? Pues él amenaza que nos iba a hacer daño. ¿Cómo? Ella le temía, pues. Le temía y pues se regresa con él. Pero después fue peor la vida de violencia. Era tremendo. O sea, ya llegaba a casa, la veíamos totalmente lastimada. Antes de esta denuncia interpuesta por la privación ilegal de la libertad, Nadia también ya había interpuesto una denuncia ante el DIF por la violencia que vivía. Así es. Fueron 2 avisos a los servidores públicos de auxilio que necesitaba Nadia. Así es. Que no hicieron nada. Que no hicieron nada. Regresa a vivir con Bernardo y este ciclo y esta vida de violencia pues comienza a intensificarse. Así es. ¿Qué le contaba a Nadia? ¿Qué le decía en esos momentos? Pues ella, precisamente yo la vi el día 10, a ella las 12.
12 de febrero del 2004. Del 2004, ella llega y me abraza. Me dice, ma, ¿tú crees que mi abuelo me permita regresar a su casa? Porque en Teciutlán estaba viviendo en una casa de mis papás. Mis papás vivían en Cuernavaca y ella estaba sola, no vivía con nadie. Sí, ella estaba bien ahí con sus niños. Sí. De hecho, ella quería trabajar, le dice mi padre, no, no trabajes, dedícate, estudia, dice, porque tú eres el futuro de sus niños. No trabajes. Y no tenían mucha necesidad. Yo en ese tiempo tenía una casita con departamentos. Ella se encargaba de cobrar la renta y era para ella. Digo, te alcanza. Si lo sabes distribuir, te alcanza para sobrevivir. Y me dice, ¿crees que me dé permiso mi abuelo de que me vuelva a regresar? Digo, claro que sí, mi hija, de eso yo me encargo, yo hablo con mi papá. Yo no sé si le dijo a Bernardo que ya se iba a ir o él se percató de que ya se quería ir. Y la... El feminicidio de Nadia ocurre no solamente a manos de su esposo Bernardo, sino también de su cuñado. Así es. Nadia no solamente era violentada por su marido, sino también por la familia de él. Así es. ¿Cómo Así la es. violentaban o qué es lo que sabía usted al respecto? Yo fíjese que la mamá de Bernardo era una persona ya mayor y llegaba con una bolsa de frijoles. Le decía, ten para que tragues tú y tus hijos. Le decía, así le decía. Dice, no sigas explotando a mi hijo. El día 12 de febrero del 2004, cuando ocurre el feminicidio de Nadia, a usted le avisan que su hija supuestamente se había... Así es. Pero sus hijos pequeños de 5, 4 y 2 años, habían sido testigos presenciales de cómo habían asesinado a su mamá. Así Esto usted lo sabría después, pero me gustaría que nos platicara pues justamente quién le da este aviso, quién le notifica lo que había supuestamente sucedido con Nadia. Victoria, la hermana de Bernardo, va a la casa y me dice que Nadia se había suicidado. Yo acudo al lugar de los hechos. Nos percatamos, mi esposo y yo, que en efecto Nadia estaba muerta, estaba arrodillada en el baño. La habían matado. Sí. Damos aviso a las autoridades. Por error damos aviso a Nicolás Romero. Posteriormente Nicolás Romero le da aviso a Cuautitlán Izcalli, que pertenece a Cuautitlán Izcalli. Ambos municipios del Estado de México. Así es, Estado de México, acuden y pues los servidores públicos de Cuautitlán Izcalli no hacen su trabajo, no hacen una inspección del lugar de los hechos, no acordonan el lugar, no hacen una revisión, simplemente recogen el cuerpo de mi hija. ¿Sí? Y todavía para colmo dejan olvidado en el lugar de los hechos la soga con que la ahorcaron. Sí. El cuerpo de Nadia había sido abandonado junto a sus hijos pequeños. Sus hijos pequeños fueron quienes presenciaron todo. Así es. Y quienes después pues fueron testigos y también fungieron como testigos en todo el proceso Así legal. Es. Pero en ese lapso que están ellos solos con el cuerpo de su madre, ¿en qué momento logran darse cuenta que estaban ellos con su mamá, que había sucedido eso, o cómo ellos avisan lo que estaba sucediendo? Fíjese que ellos fueron tan cobardes, Bernardo y su hermano fueron tan cobardes, que le quitan la vida a Nadia y le amenazan a los niños. Le dicen, si ustedes dicen algo, los quemo. Y se fueron tan tranquilos. De hecho, al lado del cuerpo de Nadia estaba el biberón de Fer, estaba un plato con comida. Sí. Entonces, pasó así, de que los niños se quedaron, ¿cuánto tiempo? No sabemos, porque ni siquiera sabemos exactamente cuánto tiempo tenía ya de fallecida. Sí. Entonces, los niños tienen miedo porque tenían que prender la luz, pero
apretando el foco, entonces no había luz. Tenían miedo. Y estaban chiquititos. Sí, tenía 5 años el mayor. Carlos tenía 5 y Uriel 4. Y Fer tenía 2. Ellos me comentan que se metieron debajo de la cama porque tenían mucho miedo y se quedaron dormidos. Y ya después seguían teniendo mucho miedo y se fueron con la vecina. Simplemente cruzaron la calle. Sí. Se fueron con la vecina y le dice Carlos a la vecina que si le prestaba un cerillo para prender una vela. Y le dice la vecina, ¿y para qué quieres el cerillo? Quieren hacer travesuras. ¿Dónde está su mamá? Y ya le dice Uriel, es que mi mamita está muerta. Se fue al cielo. Entonces la vecina se impresiona, ¿cómo que está muerta, no? Toma en brazos a Fer, que estaba llorando. Se cruza la calle y entra y se percata que en efecto nadie estaba muerta. Sí. Ella mantiene a los niños ya en su casa, los resguarda, va a avisar a la persona más cercana que de la familia de Bernardo, que es precisamente Isidro, uno de los asesinos. Va y le dice, oiga, percátense que algo le pasó a nadie, creo que está muerta. Entonces él le comenta, dice, ay no, yo no, si no vayan a decir que yo le hice algo. Esa fue su respuesta. La señora se indigna, no sé qué cosa le haya dicho, pero ya él se vio obligado a dar aviso. Él va a ver a su hermana Victoria y a su hermana Victoria me va a avisar que nadie se había suicidado. Sin duda, pues, personas desalmadas, sin corazón, porque además de lo que le hicieron a Nadia, también lo que le hicieron a sus hijos, hacer que presenciaran todo lo que sufrió en esos momentos Nadia y encima todavía dejarlos abandonados con el cuerpo de su mamá. Así es. Después del feminicidio de Nadia, que hasta ese momento quisieron hacer pasar como un suicidio, comienza el calvario para ustedes como familia, en el sentido de lo que nos comentaba, desde el levantamiento del cuerpo, desde que no se hace la recolección de evidencias por parte de los servidores públicos, la revictimización también respecto a algunos comentarios que hacían los servidores públicos en la escena del crimen, en donde se encontraba el cuerpo de su hija. Así es. Que no resguardaron el lugar de los hechos. Hubo muchas omisiones, muchas inconsistencias en en este primer momento, que era muy relevante en el caso de Nadia. Así es. De hecho, bueno, pasó todo esto. De hecho, mi niña, Fernanda, fue la primera que empezó a decir, Ela, mamá, papá, pum, pum, y se pegaba en la cabeza. La pequeña de 2 años. Sí. Y me decía eso, y yo sí, mijita, pero no ponía atención. Y me dice mi mamá, a ver, siéntate y escucha qué te está diciendo la niña. Y ya me vuelve a decir, Ela, pero fíjese, siempre traía como una cobijita. Y andaba así, tapándose su boquita. Me decía, Ela, mamá, papá, pum, pum, y se pegaba en la cabeza. Entonces ya pongo atención y le digo, a ver, Carlitos, ¿qué pasó? Dime qué pasó. Y ya se desmorona mi niña y me dice, Uriel, entre los dos me dicen lo que había pasado. Entonces me voy inmediatamente a la Procuraduría y le digo al Ministerio Público lo que me habían dicho mis niños. Entonces me dice, ya me canaliza al DIF para que fueran atendidos por una psicóloga. Fueron atendidos por la psicóloga Ara Ramírez por 2 semanas y después los presentamos ante el Ministerio Público, donde ellos atestiguan lo que le habían hecho a su madre. Ellos narran cómo su padre Bernardo y Isidro mataron a su mamá. Y hasta ese momento es cuando comienza a investigarse como feminicidio. Así, no. Iniciaron... No sé, no era feminicidio todavía. Homicidio. Era homicidio doloso, todavía. Todavía no se tipificaba como feminicidio. No. Así es. Al momento en que se hace el levantamiento del cuerpo de Nadia,
hubo comentarios incómodos y desagradables para ustedes como familia por parte de los servidores públicos, Así es. además de que al lugar inmediatamente llegaron los abogados de Bernardo. Así Es decir, es. a pesar de que ellos, Bernardo e Isidro, intentaron simular que era un suicidio, pues ellos inmediatamente se prepararon, llevaron sus abogados y gente que estaba pues apoyándolos, ¿no? Así es. Así es. Platíquenos Sí. un poquito más sobre esta situación que se vivió en ese momento. Sí, bueno, pues al levantamiento del cuerpo no acordonaron el lugar de los hechos, no hicieron una inspección bueno, nada, simplemente se tomaron la molestia de desamarrarla y levantar el cuerpo solamente. ¿Sí? Dejaron todo abierto, sin revisión, que de hecho se incineró unos días después. Bueno, lo quemó la familia de... Así es, quemaron todo, muebles, ropa, todo, tanto de Nadia como de los niños, todo lo incineraron. Solamente se recuperó una camisa porque la vecina, en esa inspección, la vecina se cruza, la que vio a los niños, atendió a los niños en el primer momento y le entrega una camisa con la que cubrió a Fer porque estaba desnuda. Dice que entrando a la recámara quería entrar para agarrar ropa para vestirla, pero que vio todo desordenado que ya no quiso entrar y tomó lo primero que encontró, que era una camisa color caqui, y con esa cubre al anillo. Se la entrega, era una camisa que tenía manchas de sangre, ¿sí? Y que era de Isidro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aseguro que era de Isidro porque tenía el logotipo de Gas Express Nieto, porque él trabajaba en Gas Express Nieto. ¿Y la sangre que traía esa playera era de Nadia? Pues no se tomaron la molestia las autoridades de saber de quién era, de quién pertenecía la sangre. Sí. Se encontró en esa segunda inspección sangre en el lavadero y argumenta el perito que era por menstruación, cuando Nadia en su necropsia, el médico forense jamás dijo que hubiera tenido hubiera estado menstruando, igualmente su ropa estaba totalmente limpia. ¿Qué otros elementos que eran clave para abrir la carpeta de investigación en el caso de Nadia dejaron ahí? Se les hizo a los servidores públicos fácil dejarlos en el lugar de los hechos, no recabarlos y no ponerlos en cadena de custodia. Pues fue la soga, sumamente importante. Eso se perdió en el lugar de los hechos. Bueno, lo dejaron abandonado, ¿sí? Igualmente el cable de luz. Lo único que se llevaron fue la agujeta, porque tenía una profundidad de 1.5 centímetros. Una agujeta que Nadia tenía que en el tenía cuello. enredada en su cuello y que tenía una profundidad de 1.5 centímetros. Y que se perdió dentro de la Procuraduría. La sangre se perdió dentro de la Procuraduría. La camisa manchada con sangre también se perdió dentro de la Procuraduría. Hay un perito de nombre Michelle que al momento en que entra al lugar de los hechos hace un comentario sumamente desagradable y revictimizante respecto a Nadia. Así es. Él se atreve a decir que el desorden que había en el lugar de los hechos era su forma de vivir, porque nadie era sucia. Las autoridades se retiran del lugar, tampoco resguardan el lugar de los hechos y semanas después la familia va, incinera todo el sitio y borran toda evidencia. Días después. Así es. ¿Y qué pasa después de que se borra toda esta evidencia? Pues no pasa nada. No hicieron nada. Sí, a nosotros como familia tenía que ir casi del diario a la Procuraduría para saber en qué avances había. Y nada más me traían vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Yo me estaba casi todo el día ahí esperando que el subprocurador me pudiera recibir para que me diera informes.
nunca me recibió. Pero eso sí, llegaba Alejandro Zamora Cid, el abogado y testigo de descargo, llegaba, la Ministerio Público le llevaba el expediente a las oficinas del procurador, y yo viendo cómo era atendido el señor Alejandro Zamora Cid, y pues a mí nunca me permitieron ver el expediente, porque estaba en sigilo. Los únicos testigos son los hijos de Nadia. Así es. Comenzó a investigarse como homicidio. ¿Hasta cuánto tiempo después es detenido Bernardo, pareja de Nadia? ¿Y qué es lo que sucede después? Bueno, Isidro se entrega en el 2007, que es el cuñado, hermano de Bernardo. Él ya se entrega, le dictan el auto de formal prisión porque el juez creyó que había suficientes testimonios de que él pudiera tener una sentencia, bastante pruebas. Entonces, le dicta el auto de formal prisión, él apela el auto de formal prisión, recayó en la primera sala colegiada de Tlalnepantla, y los magistrados le dieron valor probatorio a la declaración de mis nietos y descalifican por improcedente el dictamen de la Procuraduría de Michelle Acep Sánchez. Sí, por improcedente. Se sigue el juicio y lo sentenciaron a 42 años con 6 meses. Sí. Uh-huh. Apela la sentencia y recayó en la primera sala colegiada de Tlalnepantla con los mismos magistrados, pero ahora los magistrados, fíjese, las mismas evidencias, las mismas declaraciones, ahora cambian de opinión. Cuando le dieron valor probatorio a la declaración de los niños, ahora dicen que son incapaces de distinguir una verdad, una fantasía. Mis nietos eran fantasiosos. Desestiman su declaración y que habían sido Desestiman la declaración de los niños y le dan valor probatorio al dictamen del perito Michelle Acep Sánchez y lo dejan en libertad porque los magistrados no encontraron el cuerpo del delito y lo dejaron en libertad. Y así es como Isidro queda totalmente impune del feminicidio de Nadia. Queda impune no solamente del feminicidio de Nadia. Él en ese tiempo tenía antecedentes penales por violación e incesto y robo con violencia. Son una familia delictiva. Sí. Y pues bueno, se queda en libertad. Bernardo es detenido el 14 de junio del 2012. Hay algo que también causa mucha impotencia, porque antes de que él llevara este proceso legal, él se entrega a las autoridades y las autoridades no lo detienen bajo el pretexto de que no traía una identificación oficial. Así es, él llega a juzgados, dice, creo que hay una denuncia en mi contra, aquí estoy, yo no debo nada, ¿sí? Y como no llevaba identificación, pues lo dicen, pues váyase. O sea, una total burla que ni siquiera poniéndoselos enfrente, ni siquiera porque él se entregó, pudieran detenerlo. Así es. Tenían tanta seguridad que él regresa 2 meses después. ¿Cuál es su reacción como madre, la reacción de su familia al enterarse de que Isidro, hermano de Bernardo, pues es absuelto y que desestiman las declaraciones de sus nietos? Una impotencia tremenda, de verdad fue horrible. Sí, es volver a vivir la impunidad, el abuso de la autoridad. Bernardo es detenido el 14 de junio del 2012, precisamente donde tuvo privada de la libertad a Nadia. Ahí él estaba viviendo escondiéndose. Ya estaba terminada esa construcción, ya era una casa ya hecha, ya bien hecha, y ahí estaba escondiéndose él. Y leí respecto al caso de Nadia que cuando lo encuentran, él mantenía secuestrada a una jovencita en ese momento. Él tenía privada de la libertad a una niña
de 13 años del estado de Hidalgo. Ok, Sí. o sea, Que sus padres de la niña interpusieron la denuncia. De hecho, yo la tengo, la denuncia que presentaron los padres, pero no pasó nada. no fue procesado por ese No, secuestro y... no. Él ahorita está sentenciado a 42 años con 6 meses por el homicidio de mi hija Nadia. Ujú. Me comentaba también que esta sentencia es revocable, no es una sentencia firme. Eso es lo que nos tiene sumamente preocupados, porque pues está amparado, o sea, se amparó contra la sentencia y estamos en espera de que a ver qué juzgado lo admite, porque lo han rechazado varios juzgados, y pues a ver quién lo admite y a ver qué resuelve. Sí. La lucha legal y la lucha por el acceso a la justicia en el caso de Nadia no ha sido nada fácil en todos sentidos, en el sentido emocional, pero también en el sentido económico. Así es. Usted tuvo que, bueno, de inicio perdió su trabajo porque es muy complicado estar al pendiente de un proceso legal, estar pues tratando de presionar a los servidores públicos para que hagan su trabajo, pues tratando de estar pendiente de que se lleve a cabo correctamente el caso de Nadia y al mismo tiempo que usted estuviera trabajando, usted pierde su trabajo y abre un taller de bordado. No fue un taller, es simplemente en casa yo maquilo, todavía maquilo Ajá. el bordado. Fíjese que cuando me corre el diseñador, me dice, pues cuando termines tus problemas regresas. Tengo 22 años y no he terminado. Pero ese mismo día encontré trabajo, gracias a Dios encontré trabajo, y pues a trabajar en las noches, porque en el día me ocupaba de salir, de ir a la procuraduría, de llevar a mis nietos al psicólogo, al psiquiatra, porque no crea que nada más ya lo vieron y ya. No, ellos tuvieron mucho sufrimiento, sí. De hecho, yo en ese tiempo había un programa de radio que se llamaba Parejas, Disparejas y la Familia, con el doctor Giuseppe Amara. Yo llamo y le digo al doctor Giuseppe, fíjese doctor que pasó esto, pero mis nietos están yendo al psicólogo, pero están muy mal, porque Carlos, el mayor, él estaba teniendo muchos problemas en la escuela y en casa también. Bueno, en casa no, pero sobre todo en la escuela, porque él entraba en angustia, temblaba mi niño y se iba a un rincón y se hacía del baño. Entonces le hacían bullying. Sí. Yo le expliqué a la maestra, le digo, es que tenga paciencia, le comenté lo que le había pasado al niño, pero pues no tuvo la disponibilidad de apoyar a mi niño, y pues él necesitaba ayuda, mucha ayuda, sí, porque había perdido el control de los exínteres. Entonces, y Uriel tenía las pesadillas. Uriel les compré literas y dormían en el cuarto con mis hijos, ¿sí? Mi hijo Rafael tenía 12 años, mi hijo Mauro tenía 6, Carlos 5 y Uriel 4. Dormían en la misma recámara. Les compré sus literas y pues bueno, él escogió dormir arriba, Uriel, y en las noches tenía pesadillas. Pero mire, mi niño se aventaba de arriba y se metía debajo de la cama y a dar de gritos. Le daba puñetazos a la pared, se pegaba en la cabeza. Era horrible. Era horrible y le platiqué al doctor lo que estaba pasando. Y me dice, tráigalos. Tráigalos. Y desde Nicolás Romero se los traje durante 2 años. El doctor Giuseppe fue una bendición en nuestra vida porque atendió a mis niños. ¿Sí? Él me regaló por 2 años medicamento psiquiátrico para su atención. La doctora María Elena Micher también los atendió psicológicamente. Y todas las terapias las grabaron, que después en un programa de radio se las dieron a la maestra Dilcia, que es la fiscal de feminicidio.
usted, como platicábamos, pues precisamente tuvo que trabajar día y noche para poder pagar incluso peritajes independientes para que Claro. se esclareciera el caso, porque pues si no hubiera sido por toda esta presión y esta lucha que usted emprendió, probablemente se hubiera dado carpetazo al caso de su hija y se hubiera dejado como un suicidio. Así es. De hecho, yo no sabía qué hacer. Iba casi todos los días a la Procuraduría, un día sí y un día no. Me pasaba todo el día tratando de que el fiscal era antes procurador, me recibiera, nunca me recibió. Entonces se me ocurrió hacer una carta a la presidencia, que en ese tiempo era Vicente Fox. Hago una carta narrándole los hechos, lo que había pasado, cómo se encontraban mis nietos, y que pues yo quería saber qué iba a pasar, ¿sí? Entonces, obviamente no me contesta el presidente, pero sí me contestó la señora Marta Sagún. Primera dama. La primera dama, ella me da el pésame y ella me canaliza a Secretaría de Gobernación del Estado de México. Yo acudo, narro los hechos, le digo que pues yo lo que quiero es saber qué va a pasar, ¿sí? Porque ya había pasado casi un año y no pasaba nada, no me resolvían qué iba a pasar. Entonces, de ahí de Secretaría de Gobernación me canalizan a la Procuraduría, soy recibida en la Procuraduría, vuelvo a narrar los hechos y me dicen pues lo vamos a investigar y le llamamos. En efecto, me llaman 2 meses después y me dicen, disculpe usted, cometimos errores humanos, ¿estaría dispuesta en presentar dictámenes privados? Dije, desde luego. Que hoy eso fue lo que nos llevó a la impunidad. ¿Por qué razón? Porque yo presento mis dictámenes privados en psicología, medicina forense, en criminalística, ¿sí? Los presentamos y ya con eso se consigna la averiguación, ¿sí? Y de ahí se agarraron ¿Jueces? Los jueces para dejar en libertad a Isidro, sí. Y ¿Por darle, qué? porque pues eran dictámenes privados y le dieron valor probatorio en la segunda ocasión al dictamen de la Procuraduría, porque había dictaminado suicidio, sí. Entonces yo no termino de arrepentirme. ¿Quiénes cometieron los errores humanos? Ellos no, ellos tenían que haber resuelto sus errores, no yo. Uh-huh. Pero bueno, eso nos llevó a la impunidad. A pesar de que usted como madre tuvo que enfrentarse con un sistema indolente, un sistema negligente, omiso, corrupto, ¿qué la hizo mantenerse en seguir buscando por todos lados quién podía atenderle, quién podía hacerle caso para buscar el acceso a la justicia por nadie? ¿Qué la hacía mantenerse y seguir insistiendo? Yo he dicho muchas veces con sorna, con ironía, y le digo a los jueces, es que yo sí soy fantasiosa. Yo sí soy muy fantasiosa. Nosotros sufrimos tanto y seguimos sufriendo tanto que no queremos que vuelva a suceder. Yo sueño con un país libre de violencia. Sí. No queremos más huérfanos. No quiero más niños que sufran como mis nietos, que hoy son mayores de edad, sus miradas tristes. Me contaba María que pues el hecho de que sus nietos hayan presenciado el feminicidio de su madre dejaron
consecuencias irreparables en ellos psicológicamente, en sus vidas, que pues es algo que por más que usted buscó ayuda, fue pues muy complicado de poder tratar con sus nietos que en ese entonces eran tan pequeños. Así es. Digo que encontramos ayuda por fuera, no por las autoridades. Usted entonces funge como madre de sus nietos Así es. durante el tiempo pues que quedan huérfanos. ¿Y qué es al día de hoy de sus nietos? Bueno, yo me siento muy orgullosa de mis 2 nietos mayores y de los tres. De los tres. Carlos es un chico trabajador, sí, con mucho trabajo. Eh, Hoy tiene una carrera, una licenciatura y sueña con seguir progresando. Es un buen chico. Él ya es padre de familia, no vive con su pareja. Él cuando iba a la preparatoria se embarazó, pero se hizo cargo de su hijo y lo ama profundamente y está muy atento a todas las necesidades de su hijo. Y es un muy buen chico. Sí. Mi nieto Uriel, él estudió diseño gráfico, pero también se embarazó pronto, ya no terminó la carrera de diseño gráfico y ahora es albañil. Pero es un buen chico, sí. Tiene una niña que se llama Nadia y que mañana va a cumplir 4 años. Ay, está muy chiquita. Muchas Así es, felicidades a Nadia, sí. que por cierto el Y mismo él nombre de su es mamá. un buen padre, muy buen padre, pero que le ha costado trabajo superar, superar lo vivido, que hasta ahorita a su edad sigue teniendo terapia psiquiátrica. Sí. Y la más pequeña, María Fernanda. Fer, Fer. mi Fer. Mi Fer se desvió del camino desde los 13 años. Y pues bueno, ahorita no sé exactamente dónde está. Sé que es adicta a las drogas. Y pues para colmo, pues me dejó lo más valioso que tiene mi nieta, su hijo. Y ahora yo lo estoy criando. Desde los 6 meses y también mañana cumple 7 años. Este daño, este impacto que dejó el feminicidio de Nadia y todo lo que presenciaron sus nietos es algo que normalmente se invisibiliza, que no se toma en cuenta todo este dolor que se causa a quienes como ellos pues en su momento fueron huérfanos de feminicidio y todo el impacto emocional y psicológico que dejó en ellos haber presenciado lo que presenciaron. Porque incluso veía, usted en esta lucha que emprendió, llevó el caso de Nadia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo una audiencia y ahí, frente a la Corte Interamericana, usted exigía al Estado mexicano atención psicológica y psiquiátrica para sus nietos, precisamente, me imagino, también en ese momento, por lo que usted estaba viendo que tenía, este impacto que tenía, pues lo que habían vivido sus nietos. Así es. De hecho, Uriel, Cleo, sigue teniendo terapia psiquiátrica, pero pues realmente han sido omisos, ¿sí? Apenas por exigencia le acaban de dar a mi nieto el registro de atención a víctimas. Fíjense, ¿cuántos años han pasado? Fernanda obviamente no lo tiene porque se empezó a ir de casa desde los 13 años y pues ahorita no sé dónde está. Me decía usted que, bueno, que no sabe dónde está, que sabe que está bien, pero no sabe exactamente en dónde está. Así es. Ella se cuida mucho de que no me entere, porque cuando yo sabía dónde estaba, pues yo iba por ella, ¿eh? Yo iba por ella y la sacaba del lugar de donde estaba y me la llevaba a casa y pues ella estaba unos días en casa y se volvía a escapar. Sí, de hecho, al percatarnos que estaba drogándose, la internamos en un centro de rehabilitación.
que ella se escapó de ese centro en una semana. Se escapó. Y pues ella tuvo terapia psicológica, psiquiátrica, pero pues no, se iba de casa. Como madre y abuela, usted ha sido muy fuerte porque ha tenido que lidiar con el impacto emocional, con el impacto pues que ha dejado el feminicidio de Nadia en todos sentidos en su familia. Sí, es muy duro, sobre todo con Fer. Fer en con sus parejas, ella era agresora. Y era agresora de un hombre mucho mayor, como de la edad de su padre. Ella golpeaba, le sacaba fotos y me las enviaba. Y me decía, no te preocupes más, dice, a mí no me va a pasar lo que a mi mamá. Y me mostraba cómo golpeaba. Eso nada más. Pero ahora sé que está con alguien. No lo conozco, no sé quién sea. Bueno, sí sé quién es porque ella me ha enviado fotos y yo he visto las fotos del tipo con el que está. Pero ahora ella es maltratada, totalmente lastimada por él. Y desgraciadamente, aunque usted intente ayudarla, pues en este caso pues no hay forma porque no saben dónde está. Exactamente. Ella ya es mayor de edad y pues Sí, es muy complicado para así usted es. porque también tiene que hacerse cargo de pues, Del niño. del niño. Así es. Así es. Así es demasiado complicado. Y pues yo sí desearía, la verdad, desearía saber dónde está y regresar a la casa. Pero pues no quiere, no quiere. ¿Cómo es que logra María que el caso de Nadia llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y justo en la audiencia en la que se da con la Corte Interamericana, usted tiene la oportunidad de enfrentar al Estado mexicano y decirle su sentir y decirle todo lo que hicieron mal y decirles todo de frente? Bueno, interpusimos la denuncia en el 2010 y gracias a organizaciones civiles que me pudieron apoyar, que fue en su momento la Comisión Mexicana y Promoción de los Derechos Humanos, se interpone la denuncia, gracias a Dios se acepta y pues logramos después la audiencia, donde el Estado mexicano acepta las violaciones a los derechos humanos. Sí. En esta audiencia también mencionan que en este tiempo pues se han implementado acciones para supuestamente atender los casos de feminicidio, para atenderlos con perspectiva de género. Sin embargo, al día de hoy vemos que casos como el de Nadia se siguen repitiendo. Se sigue recrudeciendo, sí, la violencia y se sigue recrudeciendo la impunidad. Sí. Me tocó estar en las marchas con el poeta Javier Sicilia, se logró la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, precisamente en nuestra búsqueda de que no hubiera más víctimas, ¿sí? Se logró la Comisión Ejecutiva, hay acompañamientos por parte de psicólogos, de abogados, pero pues no ha servido de gran cosa. Después se logró la tipificación del feminicidio, me tocó andar en las marchas, y sigue. Se solicitó que el personal capacitado se les dieron cursos y todo eso, pero sí, realmente la corrupción está totalmente enraizada. Usted, María, es el ejemplo de una madre que no solamente lucha por su hija, sino lucha por todas. Al momento de salir a las calles a marchar para exigir justicia por Nadia y por otras mujeres que han sido asesinadas, y al momento también de exigir al Estado mexicano que las cosas no se queden impunes, que el caso de su hija no se quede así y que el responsable que, bueno, a quien dejaron ir prácticamente, pues que también pague, ¿no? Hay una exigencia Claro. hacia el Estado mexicano. Sí. Bueno, no sé si lo logremos lograr, que se pueda lograr, pero sí, yo creo que el Estado mexicano tiene ese compromiso.
o tendría la obligación de detener al asesino de Nadia. Digo, sí, no es posible que quede en la impunidad. Sí. Próximamente me comentaba que habrá un informe de fondo Así es. con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que el Estado mexicano tendrá que rendir Todavía informe. no es la Corte, es Ok. informe de fondo donde la Comisión Interamericana le dará las recomendaciones al Estado y depende de que cumpla, y si no, pues nos vamos a la Corte. Nos esperamos otros 5 añitos más y llegamos a la Corte. Yo creo que ha habido tanto dolor, tanta negligencia, tanta corrupción, tanto tiempo en buscar justicia, que tenemos que buscar un cambio. Algo tiene que pasar para que no haya tantas familias que pasen lo que nosotros hemos estado pasando. En este camino que ha recorrido usted, marchando codo a codo, hombro a hombro con otras madres, ¿qué es lo que usted puede observar respecto a que justamente lo que platicábamos, pues que estos casos y que la violencia contra las mujeres continúa, se sigue recrudeciendo, las omisiones, Sí. la negligencia, la corrupción, que todo esto se Todo sigue sigue. repitiendo? Se repite, se repite, no ha habido ningún avance. Sin embargo, considero que usted con la lucha que ha emprendido busca precisamente marcar un precedente de Así que es, debe haber una actuación correcta, de que debe castigarse a los servidores públicos así omisos. es. ¿Qué precedente, qué mensaje le gustaría mandar, pues tras esta lucha que usted emprendió? Pues yo le diría primeramente que a las mujeres que viven violencia no se callen, que se salgan de sus casas, que busquen ayuda, que no se queden, porque creo que el dolor más grande para sus hijos es quedarse sin madre. Sí, que busquen ayuda y que a las madres que se quedan desgraciadamente sin sus hijas, que no claudiquen, que exijan justicia. ¿Quién mejor que usted para darnos este mensaje que usted lo vivió en carne propia y que, digo, usted también hizo todo lo posible por poder sacar a su hija de ese ambiente y de esa relación de violencia que estaba viviendo? Así es. ¿Qué podría decirnos que es lo más complicado como madre de tratar de hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible para sacar de a tu hija de una relación así y quedarte con la impotencia de no poder hacerlo? Híjoles, es demasiado desgastante y doloroso de que uno haga lo posible, les da a uno el apoyo para que nada hubiera podido salir adelante con sus hijos. Y se deja intimidar. Se deja intimidar por la familia, por Bernardo y regresa. Por la fuerza, pero regresa. ¿Cómo es posible, no, que le haya ganado el miedo? Es más fuerte la manipulación y todo este ciclo de violencia Sí. bajo el que una mujer violentada pues está sometida, Sí. muchas veces que la razón, ¿no? Así es. Yo hoy entiendo que en ese momento Nadia no necesitaba consejos. Nadia necesitaba el apoyo psicológico para poder tomar fuerza y poderse salir de ese ambiente. ¿Qué le diría a una mujer que se encuentra en una situación similar a la de Nadia, que a lo mejor sabe que no está bien lo que está viviendo, pero que tiene tanto terror de salir de ese ambiente? ¿Qué le recomendaría? Buscar apoyo psicológico, que creo que es lo que le puede dar fuerza y apoyo a Dios. A más de 20 años del feminicidio de Nadia, señora María, pues la lucha sigue y la exigencia de justicia por Nadia continúa. Así es. Así es. No sé si hay algún mensaje que le gustaría mandar a los servidores públicos mexicanos, al Estado, a la audiencia. Bueno, yo le diría al Estado mexicano que Nadia va a cumplir 22 años de asesinada. Sí. Y que hasta la fecha estamos en la impunidad. Yo les pregunto,
¿Se vale? ¿Se vale que haya tanta violencia en nuestro país? Ya basta. Está bien que no les corresponda o que no esté en sus manos acabar con esta violencia, pero sí está en sus manos tratar de que no haya más feminicidios, de que no haya más maltratos, que sancionen a quien tenga que sancionar. Desde este espacio, desde Voces Ausentes, continuamos exigiendo justicia para Nadia Musiño. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Justicia. No queremos más que justicia. Le pedimos al Estado mexicano justicia. Señora María, le agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros, por la confianza para contarnos la historia de Nadia, pero también para relatarnos todo este viacrucis que como familias, como víctimas indirectas deben vivir para poder, pues, alcanzar una sentencia, alcanzar una orden de aprehensión contra los imputados. Todo un proceso desgastante para las familias mexicanas, pero sin duda es admirable la lucha que usted ha emprendido y esta exigencia de justicia que hay, porque el caso de Nadia no quede impune. Le agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por darnos voz. Gracias. Gracias, señora María. Amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en su programa Voces Ausentes. Recuerden que si tienen algún caso a que requieran darle difusión, me pueden escribir a través de las redes sociales de Voces Ausentes Podcast o a mis redes personales, Paola Betancourt, reportera. Les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy y por favor les pido su apoyo para ayudarnos a compartir la historia de Nadia y la lucha de su madre María por alcanzar el acceso a la justicia en el caso de feminicidio de Nadia Musiño ocurrido en 2004 en el Estado de México, uno de los estados más peligrosos para ser mujer en este país. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. En el tiempo que estuvieron mi hermana y su papá allá, se hospedaban en un hotel que era propiedad del abuelo. Por parte del abuelo había una herencia de Jessie. De hecho, mi mamá les dijo, yo no quiero nada de herencias, yo solo quiero a mi hija de vuelta.